sentados junto a mi hermano, a mi hermana, Señor, acá en este lugar tan lindo que nos has preparado, para recibir una enseñanza, Señor, y motivar a mis hermanos a ser hombres, Señor, ávidos, deseosos de aprender más de ti y poner en práctica lo que aprenden, Señor, para que el mundo sea alcanzado a través de las palabras que ya tú nos has dado, Señor. Te ruego porque también podamos aprender, Señor, más del Espíritu Santo y poner en práctica esos dones tan preciosos que nos has dado, Señor, para nuestro propio bien. Te doy gracias por tu bendición recibida, Dios, gracias te damos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de ayer, acercándome al plantel del CDI, me apersoné a una de las aulas donde estaba un maestro enseñándole a los niños. Y me gustó mucho la manera como les enseñaba la clase, creados a imagen y semejanza de Dios. Me gustó mucho la manera como se lo explicaba al niño en cuanto al por qué hemos sido creados y por qué somos a su semejanza. Y dentro de esas cualidades o semejanzas que Dios tiene, es que Él nos escucha. Y dígame usted, ¿no le ha escuchado Dios hasta el día de hoy? Él nos escucha, Él no se tapa los oídos de los que son sus hijos. No se tapa los oídos porque una de las cosas que Él tiene es que no puede ser sordo al clamor de un hijo o de una hija que en algún momento está en apuros o que en algún momento está turbado o que en un momento por ignorancia cayó en presa del lazo del enemigo, del diablo. Entonces Dios escucha a sus hijos, a su creación. Inclusive muchas personas son alcanzadas por las oraciones, iglesia, que a ellos sin saber cómo, ni dirigidas al Dios Padre Todopoderoso, ni a Jesús, se la hacen a otra persona, a otro santo, qué sé yo, y Dios por su misericordia escuchó la oración. A mí me escuchó la oración una vez pidiendo por un empleo, y me dio el empleo de un banco precioso, que trabajé 18 años. Entonces, esa cualidad que Dios escucha, es la que debemos tener nosotros. Si hemos sido creados a su imagen y semejanza, también nosotros debemos de escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra de Él. ¿Escuchar qué? El consejo bueno que nos dan nuestros padres. ¿Escuchar qué? La enseñanza de un maestro que pasa mucho tiempo quizás desgalillándose para que usted aprenda. ¿Escuchando qué? La sabiduría de la calle. Hay veces que los mismos bolos le dicen a los niños, no tomemos. Mira yo cómo ando. No es bueno andar así. Hay veces que es bueno escuchar. Escuchar no es lo mismo que ¿cómo se llama? Poner atención. Porque cuando usted escucha y pone atención, entonces sí las cosas ya van en serio. Pero una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es escuchar, por lo menos escuchar, porque la palabra tiene una clave. La clave es que si es escuchada y es sembrada en el corazón, un corazón fértil, por eso la parábola de los diferentes terrenos, el fértil, el pedregoso, el rocoso, va dedicada especialmente para aquel corazón fértil, corazón agradecido, corazón sediento, corazón que muchas veces ha aprendido la lección. Y aprende la lección muchas veces de personas ajenas. Yo ayer veía con tristeza la lección de un sacerdote que mató a una persona y iba a muy excesiva velocidad y atropelló a alguien. Está preso ahora el sacerdote, una pena completamente. Pero yo debería de aprender, el vecino que toma debería de aprender del cura, que fue a parar preso. Porque uno sabe apreciar el consejo que nos dan, que nos deberían de dar, que nos dan los maestros. Entonces, esa situación Dios te habla el día de hoy. Primero porque
dice allí Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque no se explica uno. Muchos le ponemos atención a los chambres, le pone atención al vecino, le pone atención a los rumores, le pone atención a las novelas, le pone atención a las canciones del mundo, pero no le pone atención a la palabra de Dios, que es la que te limpia. Entonces dice, es difícil de explicar porque si yo cuando ven al pastor González, no hombre, mire qué hombronazo, si es que ese hombre de plano es un hombre de Dios. Y no sé, uno, y de repente caí en un problema, y de repente usted me vio con una cara de amargada, de repente me vio bravo, de repente haciendo algo que no debía, y ¿cómo este hombre pues? ¿Y cómo que usted cayó en eso? Entonces, pero viene lo que el problema de todos nosotros, de una iglesia, por cuántos habéis hecho tardos para oír. Ese es un problema vigente el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros como hijos no nos dieron un garrotazo porque no fuimos prestos a hacer el llamado que nos hacía el Padre? Fulano, vení. Fulano, a la 1. Fulano, a la 2. Y a la tercera ya iba con el chancletazo, con el leñazo. Y así nos han acostumbrado. Y ese problema lo tenemos muchas veces de la casa. En la casa tenemos ese problema. No enseñamos como se debe a los hijos a poner atención. Ese es un problema que lo llevamos como marca a la universidad, a la escuela, a la universidad, a la iglesia. Entonces, iglesia, si nosotros tenemos este problema, vayamos cambiando de actitud, como es el mes de la actitud y en todo el año, ¿verdad? Tenemos que declarar que si he sido tardo para oír, este año voy a ser de los primeros que diga presente, Señor. Amén. Que los que es tardo para oír la enseñanza, porque mire, el maestro es rico en enseñanza, iglesia. Entonces, Dios siempre nos quiere enseñar a través de cuántas lecciones nos ha dado Él. Partiendo de eso, de que somos tardos para oír, Él dice, algunos de ustedes ya deben ser maestros de la palabra, enseñar. Yo me he topado, con todo respeto, a mi hermana Rubidia, que es maestra. No conozco cómo se llama, nunca he estado en una clase de ella. Pero yo como alumno, algunas veces tuve maestros de matemáticas. ¡Wow! ¡Qué maestro! Si es que era un 10, explicando y enseñando que la circunferencia, que el pi, que la trigonometría, que las ecuaciones algebraicas, que esto y lo otro, pero así, fácil de entendimiento. Pero había un maestro de ciencias naturales, que hermano, que era difícil de entenderle lo que quería explicar. Lo del esófago, lo de los riñones, lo del sistema nervioso. Que era complicado porque su vocación no era esa quizás. Pero el asunto de nosotros es que debemos de haber sido nosotros como iglesia, ya a estas alturas, algunos que tenemos 10 años de estar, ya deberían de ser mis colegas acá, mis sucesores, mujeres y hombres. Que si yo les digo, hermana, ayúdeme con el culto. ¿Cómo no, hombre, papá? Yo ahorita. ¿Por qué? Porque no se le hace difícil entender o bosquejar un sermón. O no se le haría difícil a usted explicarle a otra persona el objeto de la salvación, el objeto de la palabra de Dios, el objeto de escuchar correctamente. No se le haría difícil. Pero ¿cuál es el problema? Dice allí el autor de Hebreos, algunos debieron ya de ser maestros, pero se han quedado a solo recibir. El maestro se perfecciona enseñando. ¿Verdad que sí? El pastor recibe su título de pastor y se perfecciona en ejerciendo el pastorado. ¿Cómo? Con 3 o 4 o 5 personas a su cargo, pastoreando, se va perfeccionando. Uno va enseñando, uno va aprendiendo. El carpintero se perfecciona martillando, lijando la madera.
El albañil se perfecciona haciendo casas, levantando paredes, haciendo arranques. Y el de la palabra, y el cristiano, ¿en cómo se perfecciona? Pues dice practicando, poniendo en práctica la palabra, que no solamente sea de oídas. Porque el problema, dice el autor de Hebreos, es que nos hemos quedado con los rudimentos, se nos hace difícil, solo nos hemos quedado, y óigame, nos hemos quedado solamente con la salvación. Y ojo, iglesia, el reino de Dios no vino para hacer de nosotros personas desgraciadas, perdónenme la expresión, viviendo una vida paupérrima. Viviendo, y esto no se confunda que si yo soy de la teología de la prosperidad y que nosotros debemos de pensar como reyes. No, sí, son cosas que Dios nos ha enseñado. Tenemos que pensar en cosas de lo alto y Dios nos va a poner en alto. Y vamos a caminar en alto. Y vamos a degustar cosas buenas. Pero muchas veces nos hemos quedado a pedir. A pedir como mendigos. A pedir como ese hombre que estaba en el templo de la Hermosa. Nunca pensaba él salir de su pobreza. Solo pensaba en pedir dinero. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado solo a recibir. Viene el culto del día miércoles, voy a ir a escuchar, voy a ir a solo a sentarme. Viene el culto del sábado, solamente voy a ir a escuchar. El domingo solo a escuchar. Pero ¿cuándo vamos a salir de esa pobreza? Hasta cuando te pongas las botas, el cinturón, el calzado del evangelio y comencemos a darnos duro. ¿Duro con quién? Con el diablo. Duro con las situaciones que diariamente uno vive, en tu casa, en tu ciudad, tu propia familia. Pregúntemosle a sus hijos, pregúntemele a mi esposa si en la casa no hay problemas. Y eso no los enfrentamos como debiese de ser porque nos hemos quedado solo con los rudimentos. Y ese rudimento es apenas leer la Biblia, apenas hacer una oración matutina, si es que la hacemos. Apenas si vamos a un culto el día de la semana. Y Dios quiere, esta palabra va para aquellos que han sido llamados, socorridos de lugares terribles, socorridos y sacados de lugares pantanosos, socorridos de malas compañías, socorridos de vicios, socorridos de situaciones desastrosas en el hogar. Entonces viene Dios y nos pone esto. Yo quiero enseñarles estas 4 cosas que hoy, a través de esta palabra, Dios nos enseña. Primero, cuídese de ser las personas que son tardos para oír. Si la palabra de Dios le habló a su vida, empiece a tratar ese punto. Fíjate que un día de estos, allá en San Salvador, la semana pasada creo, era la hora de hacer el altar familiar y me puse a orar con dije yo, oye, vamos a orar. Y viendo el capítulo que Dios me puso, que lo agarré al azar y me puse a pensar, dije, no, este tema no, con mis hijos no hay que tocarlo. Y me pasé al otro capítulo. No, hombre, ese capítulo fue más peor. Leímos ese capítulo y el Señor allí me habló a mí como padre y le habló a ellos como hijos. ¿Qué tenía que hacer yo? Poner atención. ¿Qué tenía que hacer yo? Cuidarme de lo que me estaba librando, de lo que yo me quería librar, Dios no me permitió en el siguiente capítulo. Ponga en énfasis. Yo hablaba con varios en esta semana de las buenas actitudes. Algunos me dicen, las estoy poniendo en práctica, pastor. Y es bueno, porque le estamos recordando, tengo una buena actitud en este año, tengo una buena actitud, ¿no? El hermano Ronald también hacía la exhortación, me acuerdo, en la administración de la alabanza. Una situación personal. Usted también. ¿Por qué? Porque estoy presto a cambiar, porque estoy escuchando la palabra. La palabra me limpia, me purifica, me hace ver más bello ante los ojos de Dios. Si logro hacerlo aquí, si lo logro sembrar en el corazón. Por eso la Biblia nos dice, iglesia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí atesora esa palabra que hoy es el día de hoy. Entonces lo primero Dios
me pone esto en el corazón. Aproveche al maestro y al conocimiento que nos indica Dios. Aproveche, vea ahí su Biblia, agarre su Biblia. Yo tengo esta acá. Levanten, póngala en alto, quiero ver cuántos traen en su Biblia. Diga conmigo, ¿cuánta sabiduría hay en este libro? Amén. Póngala en práctica. Si usted se acuerda, iglesia, las enseñanzas de que quieren, en esta Biblia hay enseñanzas. Nos ha hablado Dios, dígame usted, que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, no es cierto que dice que tenemos que tener la actitud de un niño. ¿Ah? ¿Verdad? Olvidar los rencores, olvidar que el maltrato que me hizo el fulano del día de ayer, pasar por alto que me quitaron mi juguete, qué sé yo. Los niños muchas veces, iglesia, se olvidan del problema. Esa enseñanza Dios nos ha hablado. ¿A través de qué? De la palabra. Nos ha hablado también de la enseñanza de ser misericordiosos. Cuando nos ha encontrado, cuando aquella mujer fue encontrada en pecado, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nos enseñó eso, a no escandalizarnos, ¿o no? Y muchas veces nosotros, a aquel hermano que ya falló, le hacemos ¿cómo se llama? La noticia, peor que la prensa gráfica. Los noticieros de Canal 2, Canal 4, a mí no me gusta verlos porque son amarillistas, le llaman eso. Ese término significa que le agregan un poco más para que el televidente pueda tener una opinión como hasta cierto punto influenciada contra un sector o contra alguien. Entonces, pero hay que ser veraz. Entonces, cuando vemos esa enseñanza, que si alguien está en pecado, no debo de señalarlo, sino al contrario, acercármele y a orar con él o con ella. Iglesia, es una enseñanza que tenemos que ponerla en práctica. Dios te ha hablado al corazón. Hay enseñanza que habla también de no amar las riquezas, sobre todas las cosas. No hay que amar la riqueza. Le dijo a aquel joven: vende todo lo que tienes y sígueme. Mas, sin embargo, ese joven no quiso seguirlo. ¿Por qué? Porque le dio tristeza su casa, sus comodidades. Y yo te he hablado a ti: dejar la comodidad de esa silla, dejar la comodidad de la hamaca, dejar la comodidad de estar, ¿cómo se llama?, sentado, porque caminar, tocando puertas, hablar a las personas, que te tiren la puerta en la cara, que te digan que sos una aragán, que no sé qué, que sos un loco. Dígame, ¿quiere carácter? Pero quiere esfuerzo físico, requiere dedicación. La enseñanza de que hagamos bien las cosas. Todo aquel, dice, que hace lo que se le pide, se le tiene que llamar siervo inútil. ¿Está de acuerdo usted conmigo? No es que no le estoy pidiendo la opinión, es que Dios dice ahí en su palabra, en Lucas: todo aquel que dice, que hace lo que se le dice, ese es siervo inútil. Pero aquel siervo que hace más allá de lo que se le dice, ese ya es un buen siervo. Porque esa enseñanza, mira, la vemos todos los días en el trabajo. La vemos todos los días en la escuela. Lo vemos todos los días en la casa, en la familia. El cipote apenas quiere barrer el patio. Y cuando lo barre dice: vaya mamá, ya me gané el sustento, ya me puede dar de comer. No, hombre, hijito, de antes. En lo personal, antes te acabas de ganar ¿cómo se llama? El café. ¿Por qué? Hay que forzarnos a hacer más de lo que nos mandan a hacer. ¿Sí? Ese siervo. Y entonces todas esas enseñanzas, iglesia, se nos van por alto. Aproveche el maestro. Aproveche la palabra. Sepa que mientras más usted conoce de Dios, se va dando cuenta de tanta bondad que hay y de tanto tiempo que desperdició. Yo le digo una cosa en mi propia persona: yo desperdicié la mitad de mi vida, 33 años recibí a Jesús, y a mí me hubiera gustado recibirlo a los 18 años, a los 15 años, me hubiera gustado, o más, y haberme dedicado a esto del Evangelio. ¿Por qué? Porque me ha traído beneficios que no los puedo enumerar. Recuerdo la palabra aquella frase: solo sé que no sé nada.
¿Quién le dijo? Vamos a ver, hermano. No. ¿Alguien sabe? Sócrates, un gran filósofo. Fundó un lugar fundó una institución llamada la Academia. Esta academia perduró 967 años en su corriente. Y él tuvo como discípulo a Platón. Platón tuvo como discípulo a Aristóteles. Y ellos fueron como los precursores de lo que se le llama la filosofía, que es como la máxima expresión de la ciencia. Entonces, ¿te imaginas que él dijo, yo solo sé que no sé nada? Un gran filósofo, un gran pensador. ¿Por qué? Porque el conocimiento es vasto. Imagínate Sócrates viviera en el tiempo de hoy y todo el conocimiento que hay sobre psicología, sobre pedagogía, sobre ciencia, sobre astronomía. Lo mismo siguiera diciendo, solo sé que no sé nada. Pero vemos otros que tenemos este término, ¿y sabe por qué? Porque no puso atención. ¿Te acordás de lo que dijimos el domingo? Yo le aseguro, el tema del domingo en la tarde, muchos no lo van a recordar. O del que habló el pastor en la mañana, o del que habló el domingo, el sábado en la tarde. Solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque no le pones atención. Queremos ser de esos. Dios te está diciendo ahí en la palabra, no, los exhorto. Cuídate de esos, porque si no le pones atención, en un momento dado vas a estar haciendo cosas que te pueden parecer legales, que te pueden parecer correctas, pero para Dios no. Para Dios no. Entonces, aprovecha el maestro y su enseñanza. Aprovecha que hoy que estamos en esta iglesia reunidos, aprovecha, iglesia, que hay oportunidad de hacer cosas maravillosas para Dios. Segundo, ponga esto en práctica. La palabra listo no es que esté, ¿cómo se llama? Completo, hecho, sino que está en acción constante. Yo quiero a llamarle a usted a esto, esté presto, esté listo a escuchar, presto a escuchar, con oídos limpios ahí, listos al llamado. Quiero que vayamos a Lucas 2.14. Lucas 2.14. Hubo un hombre llamado Leví que estuvo presto a escuchar. Quiero que en esta noche seas tú, diga conmigo, el que esté listo. El que esté listo. No es que esté ya terminado, no, que está en acción. Diga conmigo, en acción. En acción a la palabra. Yo quiero animarlo a usted, motivarlo a que se vea que cada vez que viene a la iglesia, cada vez que viene a escuchar la palabra, usted está en una lavadora. ¿Ha oído usted? No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a estas lavadoras, a este negocio que tiene lavandería automática. Uno echa la ropa y aquella cosa está en constante acción, en constante acción. Le echan perfume. A mí por eso me encantó llevar a mí mi ropa ahí, porque me la dejaron perfumada, ¿verdad? Y aquella lavada en acción, en acción, en acción. Así tiene que ser usted también, presto al llamado, venir a escuchar. ¿Por qué? Eso es lo que le enseña Leví. Veamos todo lo que dice allí, 2.14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, ¿qué dice que pasó? ¿Qué pasó ahí, iglesia? Levantándose, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Leví? Léalo. 2.11. 2.14, perdón, 2.14. 2.14. Un hombre que fue alcanzado por la palabra. Lucas.
con Mateo. No, perdone. De copy paste. 12, permítanme, vamos a ver. No queremos dejarlo así. Ahorita lo dejamos. Ok. Es 5:27, iglesia. Perdonen la confusión. De 2 al 14 hay mucha diferencia. 5:27. Siempre en Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vea usted la situación esta del hombre. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué somos tardos para oír? Porque dice mi hijo, por ejemplo, cuando le digo: Moisés, va a ir a la tienda. Ay, dice, es que estoy viendo la televisión, está viendo las caricaturas. Y el ir a hacer lo que yo le mando significa que voy a dejar de hacer, él va a dejar de hacer aquella cosa que lo tiene entretenido. ¿Le edificará ver eso con respecto a la orden que le da el Padre? No. Pero nosotros muchas veces, ¿verdad que no hacemos caso a lo que le dice la palabra porque no nos conviene? Dice la palabra ahí en Deuteronomio: no fornicarás. Y uno dice: yo eso no lo oí. No, eso no me acuerdo. No adulterarás. Híjole, pues ya no voy a ir a la iglesia, dicen algunos, porque estoy en pecado. O no me subo al púlpito, no canto. ¿Por qué? No, mire, no me pregunte, pastor. Porque somos tardos para oír, ¿verdad que sí? Pero este hombre dejó todo. Dejó el negocio, dejó la ganancia, dejó la usura, dejó lo que le daba, digamos, prestigio, lo dejó. ¿Por qué? Fue presto al llamado, fue de los que dijeron: aquí estoy, Señor. Dejándolo todo. Eso quiere Dios, que dejemos todo nuestras malas mañas. El que es tardo para oír es porque dice: no me conviene cerrar mi negocio y ponerme a servir. No, hombre, no me conviene tirarme el pastorado y dejar ahí el trabajo. No me convienen las moviditas que me voy a dar. No me conviene dejar aquella comodidad. Yo les aseguro que si a otros les hubieran preguntado: ¿querés dejar una oficina glamurosa como la que tenía por venir a predicar a este lugar? Yo le aseguro que no todos dijeran sí. El Señor dijo: id y predicad a las naciones. Pero ahí no soy presto. ¿Por qué? Porque dejo comodidades. ¿Por qué? Porque no me conviene. Tengo que satisfacer primero mi carne. Tengo que satisfacer primero mi ego. Tengo que satisfacer primero mi orgullo para luego comenzar a perdonar, comenzar a pasar por alto la ofensa, comenzar a tener buenos resultados, ¿cómo se llama? A tener, le vamos a llamar cosechas prósperas. Déjelo todo, presto al llamado. Si nos corrigen, el maestro nos corrige, ¿verdad que sí? El maestro de la universidad, el de la universidad muchas veces dicen: bueno, aquí ya son adultos, dicen, si usted quiere, bueno, y no. El problema es cuando los están evaluando, ¿verdad? El problema es cuando nos piden notas, ahí es el problema.
Pero el maestro de bachillerato, el problema de plan básica, ¿qué le dice al alumno? Ponga atención, alumno, ponga atención, es para su bien, venga temprano, mire, lea más el libro, póngase a leer, desarrolle la lectura, memorice aquí, memorice allá. Y nosotros somos reacios a eso. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Dios te dice estar presto al llamado. Amén. Y lo tercero, mire, no bote a la basura la palabra. Suena feo eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros oímos y no hacemos caso, es como que usted venga y echa la palabra de Dios. Yo le aseguro que alguien le dice, fulano, Roberto, voy a echar esta Biblia a la basura. Yo le aseguro que no le gustaría. Primero porque su propiedad. Segundo dice, no, hombre, que es la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces